Hay dos personas que ganan exactamente lo mismo, viven en la misma ciudad y pagan facturas similares, pero al final del año una tiene dinero ahorrado y la otra no entiende a dónde se fue todo. No es una coincidencia ni una cuestión de suerte. Es el resultado de una serie de decisiones pequeñas que una persona toma diferente a la otra, casi sin darse cuenta. Lo que vas a descubrir aquí no tiene que ver con el sueldo ni con ganar más. Tiene que ver con algo que Carlos tardó años en entender, y cuando lo entendió, todo cambió. Y lo más importante, cuando Carlos lo entendió, no necesitó un aumento ni un golpe de suerte para empezar a cambiar su situación. Solo necesitó cambiar el orden de sus decisiones. Piensa en el último mes. Llegaste a la última semana y el dinero ya no alcanzaba. Te dijiste, el mes que viene lo organizo mejor. Y el mes siguiente pasó exactamente lo mismo. Ese ciclo tiene un nombre y no es mala suerte. Es un patrón que se repite porque nadie nos enseñó a interrumpirlo, y la mayoría lo vive durante años sin entender por qué no puedes salir de ahí. No es que seas malo con el dinero, es que nadie te enseñó la diferencia entre cómo maneja el dinero alguien que acumula riqueza y alguien que siempre empieza de cero. Esa diferencia no está en el banco ni en el sueldo, está en hábitos tan pequeños que casi no se ven, pero que al sumarse mes a mes producen resultados completamente distintos. La mayoría cree que los ricos ahorran porque ganan más, que cuando tú ganes más también podrás ahorrar. Pero los números demuestran lo contrario una y otra vez. Aumentar el sueldo sin cambiar los hábitos solo produce más gastos, no más riqueza. La persona que gana 3.000 euros y no sabe gestionarlos, cuando gane 5.000, tampoco sabrá. La respuesta está en decisiones pequeñas y casi invisibles que las personas con dinero toman de forma diferente. Decisiones que tú puedes empezar a tomar hoy, sin importar cuánto ganas ahora mismo. No necesitas esperar a ganar más para empezar. Necesitas entender qué decisiones tomar y en qué orden tomarlas. Eso es exactamente lo que Carlos aprendió. Lo que vas a entender en este video no es un secreto de ricos ni una fórmula mágica. Son hábitos concretos que separan a quienes acumulan patrimonio de quienes siempre empiezan de cero. Carlos los descubrió de la manera difícil, después de años de trabajar duro, pagar sus facturas a tiempo y aún así nunca tener dinero suficiente al final del mes. Ninguno de estos hábitos requiere ganar más dinero para empezar. Solo requieren cambiar el orden en que tomas tus decisiones, y ese cambio está al alcance de cualquiera. Si Carlos pudo hacerlo con el mismo sueldo que tenía, tú también puedes. La diferencia no estaba en sus ingresos, estaba en lo que hacía con ellos cada mes. Carlos tenía 37 años cuando recibió su primer aumento importante y lo primero que hizo fue cambiar de apartamento. Ya me lo merezco, pensó. También compró un coche mejor, empezó a salir más y mejoró algunos gastos que llevaba tiempo posponiendo. Cada decisión por separado parecía razonable. Juntas formaron una trampa. 6 meses después ganaba más que nunca y tenía exactamente el mismo dinero en la cuenta que antes del aumento. El problema no era el sueldo, era que sus gastos siempre crecían al mismo ritmo que sus ingresos. Carlos no lo vio venir porque nadie le había explicado cómo funciona ese mecanismo. No era irresponsable, era exactamente igual que la mayoría de nosotros cuando recibimos más dinero. Eso tiene un nombre, inflación de estilo de vida. Ganas más, gastas más, sigues exactamente igual. El número en tu cuenta cambia, pero la sensación de no tener suficiente permanece. Es un mecanismo automático del cerebro que asocia más dinero con más permiso para gastar. No es un defecto de carácter. Es una respuesta psicológica que ocurre sin que lo decidas conscientemente. La mayoría de las personas que reciben un aumento no incrementan sus ahorros, sino sus gastos fijos. Y los gastos fijos son los más difíciles de reducir después, porque ya se convierten en parte de tu estilo de vida. Carlos tardó en entender que ese era su patrón, y cuando lo entendió, lo primero que hizo fue conocer a alguien que lo había resuelto de una forma muy diferente. Carlos no era irresponsable ni gastador, era exactamente igual que la mayoría. Creía que ahorrar era lo que hacías con lo que sobraba al final del mes. El problema es que casi nunca sobraba nada. Ese error de concepto lo mantuvo atrapado durante años. No era un problema de disciplina, era un problema de orden. Estaba esperando el momento equivocado para tomar la decisión correcta. Fue cuando conoció a Miguel, cuando entendió que el problema no era la cantidad, sino el momento en que tomaba la decisión. Ese momento lo cambia todo. Miguel no ganaba más que Carlos.
No tenía una herencia ni un negocio propio. Tenía exactamente el mismo punto de partida, pero sus resultados eran completamente diferentes. Cuando Carlos entendió esto, se dio cuenta de que no había estado ahorrando mal. Simplemente nunca había ahorrado en el momento correcto. Y el momento correcto es siempre antes de gastar. Miguel gana lo mismo que Carlos, pero cuando recibió su aumento automatizó el 40% hacia una cuenta separada antes de cambiar nada en su vida. Ni lo vio, ni lo tocó. No lo pensó durante semanas, ni esperó el momento perfecto. Lo configuró en 10 minutos el mismo día que llegó el dinero. Esa automatización fue la clave. Carlos gastaba todo y esperaba que sobrara algo. Casi nunca sobraba. Miguel se paraba primero y gastaba lo que quedaba. Esa diferencia de orden lo cambió todo. La primera diferencia real entre quien acumula riqueza y quien no está en el orden de las decisiones. Las personas que construyen patrimonio se pagan a sí mismas primero. El resto del mundo espera. Pagarse a uno mismo primero no significa ser egoísta, ni dejar de pagar las facturas. Significa entender que si el ahorro no es lo primero, siempre habrá algo más urgente que se lo lleve. Si esperas a que sobre dinero para ahorrar, nunca va a sobrar. El sistema está diseñado para consumir todo lo que entra, y si no separas antes, facturas y tentaciones se lo llevan todo. La automatización es la herramienta más poderosa para esto. Cuando el dinero se separa solo, sin que tú lo decidas cada mes, eliminas la posibilidad de gastarlo antes de guardarlo. La segunda diferencia tiene que ver con los gastos invisibles, suscripciones que ya no usas, cafés diarios que no cuentas, compras impulsivas que no fueron para tanto. El problema no es cada gasto por separado. El problema es que el cerebro no los suma automáticamente. Los ve como eventos aislados, no como un patrón que se repite cada mes. Carlos anotó durante 30 días cada gasto sin excepción y encontró casi 300 euros que había gastado sin recordarlo. 300 euros en cosas que ni siquiera le habían dado satisfacción real. Ese ejercicio no lo hizo para castigarse, lo hizo para ver la realidad. Y la realidad que vio le dio más información útil que cualquier consejo financiero que había escuchado antes. Las personas con hábitos financieros sólidos no son más disciplinadas, son más conscientes. Saben exactamente a dónde va su dinero porque lo revisan de forma regular. Esa conciencia no requiere horas de trabajo ni hojas de cálculo complicadas. Requiere 10 minutos a la semana y la honestidad de mirar los números sin mirar hacia otro lado. Carlos aprendió una frase que lo cambió todo. No puedes mejorar lo que no mides. La mayoría no sabe en qué se gasta su dinero hasta que lo anota, y cuando lo anota casi siempre se sorprende. Medir no es juzgarse, medir es entender. Y cuando entiendes a dónde va tu dinero, empiezas a tomar decisiones diferentes de forma natural, sin necesidad de fuerza de voluntad. ¿Por qué nos cuesta tanto controlar los gastos pequeños? Porque el cerebro no los registra como pérdidas reales. 1 euro aquí, 3 euros allá, 5 euros más allá. Individualmente parecen insignificantes. Cada vez que gastamos una cantidad pequeña, el cerebro lo procesa como algo irrelevante. No activa la misma alarma que activa cuando gastamos algo grande. Por eso, los gastos pequeños se escapan. Pero sumados al final del mes, cuentan una historia muy diferente. Carlos lo llamó el sangrado invisible, dinero que sale gota a gota sin que lo veas salir. Una vez que Carlos identificó sus gastos invisibles, no los eliminó todos de golpe, eligió los que menos satisfacción le daban y los canceló. Con eso recuperó más de 150 euros al mes sin sentir que se estaba privando de nada. La tercera diferencia es la más poderosa. Las personas que acumulan riqueza no solo ahorran, hacen que su dinero trabaje. Hay una distancia enorme entre dinero guardado y dinero que genera más dinero. Ahorrar es necesario pero no suficiente. Si tu dinero está quieto mientras la inflación sube, cada año ese dinero vale menos. No lo estás protegiendo, lo estás perdiendo lentamente. Carlos durante años tuvo sus ahorros en una cuenta que le daba casi nada. Dejar el dinero quieto con la inflación de hoy es también una forma de perderlo, lentamente, pero perderlo. Cuando Carlos entendió esto, no entró en pánico ni tomó decisiones arriesgadas. Empezó a informarse, y lo que encontró fue mucho más accesible de lo que esperaba.
No hace falta ser experto para empezar. Carlos descubrió los fondos indexados, una forma de invertir en cientos de empresas al mismo tiempo, con comisiones muy bajas y sin necesidad de elegir acciones individuales. Un fondo indexado no requiere que sepas analizar empresas ni que sigas el mercado cada día. Tú pones el dinero, el fondo lo distribuye automáticamente y el tiempo hace el resto. Con 100 euros al mes, en un fondo que históricamente crece entre un 7% y un 10% anual, en 20 años tienes más de 60.000 euros. No porque seas listo, sino porque el tiempo y el interés compuesto hacen el trabajo. El interés compuesto significa que cada año ganas intereses no solo sobre lo que pusiste, sino también sobre los intereses anteriores. Es dinero que genera más dinero sin que tú hagas nada adicional. La cuarta diferencia es la relación con las deudas. Las personas que no avanzan tienen deudas de consumo, tarjetas, créditos para cosas que ya no tienen, financiaciones de cosas que podían esperar. Estas deudas tienen algo en común. Generan intereses que tú pagas mes a mes por algo que ya no te produce ningún valor. Es dinero que sale de tu bolsillo sin darte nada a cambio. Carlos aprendió a distinguir entre deudas que le cuestan dinero y deudas que le generan dinero. Una deuda para algo que pierde valor es un lastre. Una deuda para algo que genera ingresos puede ser una herramienta. Esa distinción cambió completamente su relación con el crédito. Dejó de usarlo para cubrir gastos del presente y empezó a entenderlo como una decisión que afecta directamente su patrimonio futuro. Muchas personas evitan pensar en las deudas porque les genera ansiedad, pero ignorarlas no las hace desaparecer, las hace crecer. Carlos aprendió que enfrentar sus deudas con claridad era el primer paso para dejar de ser su esclavo. Primero identificó cuáles le costaban más en intereses y creó un plan para eliminarlas de una en una. No fue rápido, pero cada deuda que cerraba le liberaba dinero que podía redirigir hacia su ahorro e inversión. Ese ciclo virtuoso tardó en arrancar, pero una vez que arrancó, no paró. ¿Qué puedes hacer de forma concreta esta semana? Primero, durante 30 días, anota cada gasto sin excepción y sin juzgarte. Al final del mes tendrás información real sobre tus hábitos. No necesitas una aplicación sofisticada ni un sistema complicado. Un cuaderno, una hoja de papel o las notas de tu teléfono son suficientes. Lo importante es el hábito, no la herramienta. Segundo, identifica el porcentaje mínimo que puedes separar antes de gastar. Puede ser el 10% o puede ser el 5%. Automatiza esa cantidad a una cuenta separada el mismo día que entra tu sueldo. No esperes a ver cuánto te queda al final del mes. Configúralo hoy, que salga solo. El primer mes te parecerá difícil. El segundo mes ya no lo notarás. Tercero, revisa tus suscripciones y gastos fijos. Haz una lista de todo lo que pagas cada mes de forma automática. Cancela lo que no estás usando activamente y ese dinero va directo a tu ahorro. La mayoría de las personas descubre al hacer este ejercicio que tiene entre 3 y 5 suscripciones que ya no usa. Cancelarlas no requiere disciplina, solo requiere 10 minutos y honestidad. Cuarto, infórmate sobre opciones de inversión accesibles en tu país. No necesitas empezar con mucho, necesitas empezar, y empezar hoy es mejor que empezar mañana. Busca fondos indexados disponibles en tu país, compara comisiones y empieza con la cantidad más pequeña que te permitan. Lo que importa no es cuánto empiezas, es que empiezas. Carlos comenzó con 50 euros al mes, destinados a un fondo indexado. No cambió su vida de golpe, pero cambió la dirección. Y cuando cambias la dirección, el tiempo hace el resto. Al principio parecía poco. 50 euros no iban a hacerlo rico. Pero no se trataba de los 50 euros. Se trataba de demostrarle a su cerebro que el nuevo orden era posible. En 2 años, Carlos tenía su primer colchón real. No porque ganara más, sino porque había cambiado el orden. Primero separar, después gastar. Primero medir, después decidir. Ese colchón no era solo dinero, era tranquilidad. Era poder tomar decisiones sin el miedo constante de que cualquier imprevisto lo dejara sin nada. Esa sensación no tiene precio. Tu familia merece una versión tuya que haya tomado estas decisiones. La tranquilidad financiera te da libertad para elegir, para estar presente, para no decidir desde el miedo. No se trata de acumular riqueza para presumir. Se trata de construir una base que te permita vivir con menos presión, tomar mejores decisiones y estar más presente para las personas que importan. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana.
Se trata de dejar de perder terreno cada mes y empezar a ganarlo, aunque sea de a poco. Cada mes que pasa sin tomar estas decisiones es un mes que el tiempo compuesto no está trabajando para ti. Y el tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. La diferencia entre quedarse atrapado y empezar a avanzar no era el sueldo de Carlos, era el orden. Primero separar, después gastar. Primero medir, después decidir. Pequeños cambios de orden, grandes cambios de resultado. Carlos no se convirtió en millonario de la noche a la mañana, pero dejó de ser la persona que llegaba al final del mes sin entender a dónde se había ido todo. Y ese cambio lo transformó. La pregunta no es si puedes permitirte empezar. La pregunta es si puedes permitirte seguir esperando el momento perfecto que nunca llega. El momento perfecto no existe. Existe el momento en que decides que ya es suficiente seguir igual. Carlos tomó esa decisión a los 37. Ojalá tú la tomes antes. Carlos esperó hasta los 37 para entender esto. Ojalá tú no tengas que esperar tanto. El mejor momento para empezar era hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. No importa en qué punto estás ahora. Lo que importa es la dirección que eliges a partir de hoy. Una decisión pequeña tomada hoy vale más que un plan perfecto que nunca se ejecuta. ¿Cuál de estos hábitos reconoces en tu día a día? Cuéntamelo en los comentarios y si este video te hizo pensar en algo concreto que vas a cambiar esta semana, escríbelo. Escribirlo es el primer paso para que ocurra de verdad. Y si quieres seguir aprendiendo sobre finanzas personales de una forma práctica y sin complicaciones, este canal es para ti.